Oliver, muchas gracias por haber aceptado este programa. Yo me imagino que tu profesión es una de las más importantes el día de hoy, porque estamos en un mundo de riesgos, un mundo de altísima incertidumbre, y creo que la labor de personas como tú y la labor de los gestores y los líderes es justamente hacer las cosas necesarias para gestionar este entorno en que vivimos. Gracias, Alberto, primero por la invitación y por el espacio. Es un placer estar acá y con todos ustedes. En definitivo, creo que son tiempos turbulentos, son tiempos de mucha incertidumbre, tiempos en los que los gerentes de las compañías, los gestores de la economía tienen que tener conciencia del entorno de riesgos, tienen que tener un mapeo claro de los riesgos y tienen que tener la confianza de que los riesgos se pueden gestionar, y eso les permite, creo que, lidiar con este entorno cambiante, un entorno turbulento, un entorno retador, ciertamente, para muchos empresarios. Y creo que sí hay una justificación, al menos, se siente un poquito validado trabajando en mi campo de gestión de riesgos. Háblanos de tu carrera y de tu evolución como profesional y cómo llegaste actualmente a la compañía Control Risk. Soy politólogo, como lo mencionaste. Yo soy alemán, pero hace muchos años salí de Alemania. Tengo papá alemán, mamá de la India, entonces siempre nací un poco con esa mentalidad internacional de alguna forma. Viví en Ecuador cuando era niño, viví en varios países después, y siempre me llamó la atención este tema de entender mejor la dinámica de cómo funcionan las sociedades, cómo funciona la convivencia de los seres humanos y cómo funciona el mundo en últimas, y eso fue lo que me llamó la atención. Después de graduarme del colegio en Alemania, después del servicio militar que presté, me puse a pensar qué quería estudiar, y el tema de la ciencia política y en particular las relaciones internacionales fue lo que me llamó más la atención. Me fui a Nueva Zelanda a empezar a estudiar este tema. Estuve un año allá cuando caí en cuenta que el estudio de las relaciones entre los países no es tan fácil si uno vive al otro lado del mundo, en un país que está muy alejado del siguiente país, Australia, que queda más de 3 horas. Entonces me regresé a Europa, estudié en Londres, me gradué de Relaciones Internacionales y Estudios de Desarrollo, y posterior a eso me empezó a llamar mucho la atención el tema de la seguridad como un subcomponente de la ciencia política. El tema no solo de cómo se relacionan los países, sino cómo es la conflictividad entre países, cómo funcionan las dinámicas de la seguridad internacional. Estudié una maestría en Sciences Po en París sobre este tema de la seguridad internacional, y cuando salí de ahí había básicamente 2 opciones principales. Una era la diplomacia, que era un tema que me había llamado la atención, y el otro que ni siquiera tenía tan presente era el sector privado y justamente este mundo en el que estoy hoy. Y así fue que después de un tiempo trabajando en organismos internacionales y ONGs, entré a Control Risks hace ya más de casi 12 años, más de 11 años, y me ha encantado la combinación de poder llevar este estudio de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las dinámicas políticas, los riesgos de seguridad, temas de compliance, temas de riesgo social, y sentarme con los gerentes, con el sector privado, y tener conversaciones sobre cómo podemos apoyar para que esas personas se puedan enfocar en su misión, que es hacer negocio, es crecer el negocio, y nosotros podemos apoyar en la gestión del downside, del riesgo. Y de alguna forma ha sido fascinante, me encanta lo que hago, y como bien dijiste al principio, creo que el momento se presta mucho para esta disciplina. Hablemos de riesgos, ¿no? ¿Qué se entiende por riesgos? ¿Cuál es tu definición de riesgos? Pues un riesgo es la manifestación de un factor de amenaza que exista en el entorno, entendiéndose que la amenaza es genérica, la amenaza es lo que nos rodea, y en últimas, cuando yo sobrepongo la amenaza con mi huella, hablemos del sector privado, de mi huella operacional, es donde se manifiestan riesgos específicos. Te pongo un ejemplo. Estamos en Ecuador, donde ciertamente hay un entorno de amenaza de seguridad hoy en día más retador que quizá nunca, pero las amenazas son genéricas, son externas. El riesgo es cuando alguien se sienta y mapea cómo el entorno de amenazas me afecta mi huella específica. Es diferente ser una compañía farmacéutica que opera en ciudades principales que ser una petrolera que opera en lugares rurales. El riesgo, la manifestación de la amenaza es diferente, y lo que nosotros hacemos es pues, justamente apoyar a las compañías a entender ese riesgo, no la amenaza, porque la gente se confunde mucho. Entonces la gente se alborota, entre comillas, hablando de la amenaza, lo que está pasando. Claro. Y no hacen el estudio juicioso de realmente yo, con mi huella operacional, cómo me afecta esto a mí,
Y yo entro, entonces le digo a la gente no solo cómo te afecta, sino cómo te encargas de resolverlo, para que tú te encargas en la misión de crecer y hacer tu negocio. Cuando hablamos de riesgos, ¿cuáles son los diferentes tipos de riesgos? Bueno, hay un amplio mundo de riesgos, por supuesto. Te hablo un poco, si quieres, de la perspectiva de control risks, donde nosotros nos enfocamos. Llamamos el riesgo no financiero, no técnico. Entonces, el riesgo financiero es un mundo aparte, no menos importante, pero simplemente aparte de lo que hacemos nosotros. El tema técnico, dado que trabajamos con una variedad de compañías, pues no podemos ser expertos técnicos en todo lo que es desde la construcción de un puerto hasta la construcción de un túnel, hasta exportaciones de atún. No podemos ser expertos técnicos en pesca. Somos expertos en otros tipos de riesgos, principalmente para control risks, riesgos políticos, desde lo geopolítico hasta lo micropolítico. Hablo de dinámicas globales como la tensión entre Estados Unidos y China, pero también hablo de dinámicas a nivel pueblo y el alcalde y si te van a dar o no la licencia para tú poder operar, por ejemplo. Riesgos de seguridad, todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este país, en esta región, muchos riesgos de security. Riesgos de índole compliance, todo lo que tiene que ver con cumplimiento, con asegurarse de que la compañía opera de acuerdo con la normatividad y las leyes. Y por último, también un enfoque grande en riesgos cibernéticos, que hoy en día es inevitable hablar de ellos, es inevitable tenerlos en cuenta, que son los principales en los que nos enfocamos nosotros en Control Risks. Todo el ámbito externo son, digamos, que nos rodea, son las amenazas, pero ya en la relación o en la interacción con la empresa, el efecto que esa amenaza tiene con la empresa en su operación, ahí es cuando hablamos de riesgos. Es el riesgo, es correcto. Y uno pensaría de que como son externos, uno no puede hacer nada con ellos. Pero un poco lo que tú planteas es que uno los puede identificar y puede hacer una gestión proactiva de ellos. De acuerdo. Y te pongo otro ejemplo solo para que quede muy claro el tema de las amenazas versus los riesgos, que eso es lenguaje técnico en nuestra disciplina. Claro. Hablemos, por ejemplo, de cyber, solo un ejemplo muy sencillo. Hay unas amenazas cibernéticas, sin duda alguna, que existen en el mundo. Eso es el contexto externo. El contexto externo. Si yo soy una compañía que no usa computadores, sino que hace todo el negocio con papel y lápiz, la amenaza no me afecta, no tengo riesgos. Correcto. Pero si yo tengo exposición porque tengo networks, computadores, etcétera, ahí se manifiestan los riesgos específicos contra mí. Y eso mismo aplica en todas las disciplinas que yo acabo de mencionar. Mencionas un punto importante. Yo creo que sobre todo en el mundo de hoy, 2024, existe para muchos clientes una sobresaturación de riesgo. Guerras entre Ucrania y Rusia, guerras en Gaza, ahora está Irán atacando a Pakistán, macroeconómicos, las amenazas que vemos, desde inflación hasta el estancamiento en el crecimiento económico, un entorno de mucho cambio, de mucha incertidumbre y mucho riesgo, y de alguna forma que mucha gente se pone en actitud pasiva y dice, bueno, yo qué puedo hacer en cuanto al tema de Rusia-Ucrania, yo qué puedo hacer en cuanto al tema de Estados Unidos y China, por ejemplo. Y uno de los mensajes claves de Control Risks es que es cierto, tú no puedes cambiar la relación de Estados Unidos y China, salvo, ¿no?, si eres 5 personas en este mundo, pero tú empresario, tú puedes mapear los riesgos que se desprenden de ese contexto macroeconómico, de las amenazas que representa la exposición a un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, las amenazas que representa si tienes un exposure de un mercado grande de exportaciones a la China, pero también a Estados Unidos y tienes que posiblemente balancear de alguna forma para seguir exportando a un país, cómo manejas las exportaciones al otro, concretamente en caso de Estados Unidos. Si trabajas en un sector tecnología y haces negocios con la China, tienes que tener conciencia de que en un entorno de amenazas como el que tenemos, posiblemente se va a ver afectado tu negocio con Estados Unidos, porque no te van a permitir hacer las dos cosas. Entonces tú no cambias el entorno de afuera, tú no cambias las amenazas, pero tú mapeas los riesgos y, por ejemplo, tomas acciones. Entonces, si yo tengo certeza de que mis exportaciones se enfocan en algunos países donde están expuestos a restricciones comerciales, entonces yo me tengo que buscar otros mercados, tengo que diversificar. Si yo entiendo que mi cadena de suministro depende de unos pocos proveedores que se podrían ver afectados si mañana hay una escalada de conflicto y tensión entre China y Taiwán, con lo cual se me cae la cadena de suministro, yo tengo que tomar las acciones correspondientes. Yo no puedo cambiar el entorno de amenazas, pero sí puedo gestionar los riesgos. Y ustedes a nivel de compañía tienen, que es una ciencia holística por lo que veo, porque tienes que mirar muchos aspectos, tienen especialistas en cada ramo que te ayudan o que te ayudan a identificar justamente esos efectos, ¿no? Porque al final uno los percibe, pero no sé si la palabra es calibra, pero no tiene la claridad de cómo uno lo pueden afectar.
por supuesto. Tenemos ambas cosas, digamos. Hay personas más generalistas, como en mi caso, aunque yo tengo algunas especializaciones de las cuales podemos hablar más adelante si quieres, pero ciertamente hay personas cuyo rol principal es este tema de la concientización del nivel ejecutivo, sobre todo de las juntas directivas, de los comités ejecutivos, de lo que yo llamo la agencia que tienen, el accionar, la posibilidad de accionar que tienen frente a sus riesgos, y que entramos a tener la conversación y creamos conciencia. Ya una vez que existe la conciencia y que el nivel ejecutivo entiende y acepta que efectivamente están expuestos a cierto tipo de riesgos, ya ahí entran nuestros especialistas, y Control Risks tiene más de 3.000 especialistas en todo el mundo, estamos en más de 40 países para apoyar en cada uno de estos temas. A ti te reportan 200 personas, tienes tu sede en Colombia, tienes creo que una oficina, me comentaste, en Panamá, atiendes la región andina. ¿Cómo gerencias una compañía que está, digamos, descentralizada o tiene diferentes operaciones? Cuéntanos un poco tú, ya entrando en ti, en tu liderazgo. Sí, creo que para todos los gerentes de compañías que tienen presencia un poco descentralizada, existen ciertos retos, inevitablemente, y se han agudizado, diría yo, sobre todo desde pandemia, porque evidentemente, digamos, incluso el poco contacto físico que uno tenía disminuyó aún más, y nos impuso a todos, creo que, repensar un poco la forma en la que trabajamos. Yo creo que lo fundamental es confiar en la gente que uno tiene, hacer un esfuerzo consciente de crear equipo, invertir el tiempo en crear el equipo, y después confiar en la gente, después delegar, después descentralizar la toma de decisiones para de alguna forma ser un espejo de la distribución física de la operación. Entonces tengo gente en Panamá que toma sus decisiones, gente en Guyana que toma sus decisiones, gente en Colombia, en las diferentes áreas de negocio, y eso no es casualidad, eso es el resultado de un esfuerzo consciente de crear equipo que funciona en este contexto, y después delegar la autoridad de la toma de decisiones. Y Oliver, ¿qué es lo más importante que has hecho para crear equipo? O sea, cuéntanos una buena práctica. También tiene mucho que ver con el tema de crear conciencia. Para mí el principal, y es un reto continuo, ¿no? Un reto continuo porque pues, en esta industria, como en todas las industrias, hay fluctuaciones, entonces gente va, gente viene, entonces uno se puede desgastar un poco a veces intentando construir equipos y verse, digamos, golpeado cada vez que sale o entra una persona, etc. Creo que lo fundamental es aceptar que el cambio es normal, aceptar que quizá uno nunca va a llegar a la perfección, y entender que la persecución de esta perfección a la cual uno nunca va a llegar puede distraer mucho de lo que son los pasos sencillos en el día a día que uno realmente sí puede cumplir. Y eso es mucho el tema de concientizar a las personas sobre la necesidad de ser equipo, concientizar a las personas sobre que todos tienen un rol que jugar, y concientizarlos sobre que en últimas uno confía en ellos. Eso que tampoco es automático. Si a ti no te dicen que confían en ti, la gente no tiene por qué asumirlo. Entonces si miras para atrás en tu vida, Oliver, ¿cuál consideras que ha sido una o varias de las decisiones más importantes que has tomado para tu crecimiento personal o para tu trayectoria profesional? La fundamental creo que fue un poco lo que contaba ahorita, este tema de aceptar que el intento de perseguir siempre esa perfección a la que uno quisiera llegar como gerente desgasta mucho, y en últimas creo que es tiempo mal invertido. Yo lo vi en mi vida. Yo tomé el cargo actual en plena pandemia, a principios del 2020. Durante un tiempo tuve 2 cargos, tuvimos nuestra primera hija en mayo de 2020 en Estados Unidos, estábamos viviendo, y cuando llegué a Colombia finalmente hacia finales de año, se abrieron estos vuelos humanitarios, y bueno, llegamos a Colombia, y claro, como recién nombrado gerente general de la operación, tenía un plan en mente, quería ejecutarlo y quería llegar a la perfección de mi equipo y de la misión y de la visión, y me tocó un tiempo entender que justamente lo que decía, que este tema de querer llegar a esa perfección, que inevitablemente nunca se alcanza, porque inevitablemente pasan cosas por el camino que te desvían la atención, que te desvían el plan que tenías, es la forma equivocada de pensar sobre esto. La lógica tiene que ser más bien el enfoque, digamos, tener la mirada en el horizonte y hacia dónde uno quiere ir y hacia dónde uno quiere crecer y llevar al negocio, pero entender que esos son pasos chiquitos que te llevan hacia allá, y es el aceptar que a veces ese tema del enfoque en los pasos chiquitos es realmente lo que está dentro del control de uno. Hay cosas que están fuera del control de uno, y que está bien, que eso está en últimas bien. Uno no tiene que
tener esta obsesión con la perfección. Eso no lo hace a uno peor gerente o peor ser humano. Creo que es simplemente aceptar una realidad, y en el momento que uno vive en paz con eso, creo que uno puede realmente empezar a hacer muchas más cosas, a ser mucho más exitoso en el rol. Que me gusta mucho ese mensaje para nuestros amigos empresarios, ¿no? O sea, una vez que uno tiene clara la visión, aunque en el camino te vayas topando con obstáculos, siempre tienes que volverte otra vez a meter en ruta, digámoslo así, y no perder de vista ese norte. Y no frustrarse, y no creer que algo está mal con el plan, solo porque pasó algo y que se desvió el plan. No, el plan sigue firme, no hay ningún problema. El capitán de un barco no se puede frustrar cada vez que pasa una ola o cambia el viento y te desvía de tu curso. Tienes que mantener la mirada al horizonte, pero aceptar que esos pequeños cambios son normales y vivir en paz con ello. Justamente quizás esa metáfora la podemos traer a los momentos actuales, ¿no? Que vimos turbulencia, cambios, pero al final debemos hacer lo posible para que no nos frustre ni nos altere nuestra emocionalidad y seguir firmes en lo que queremos lograr. Sí, y de hecho la misma metáfora la he usado con nuestros clientes cuando los asesoramos, y tanto en el contexto de seguridad actual en Ecuador sería un ejemplo, pero otro donde lo vi mucho fue en Colombia, con las elecciones la elección del actual presidente. Y en muchas compañías había pánico por la llegada del presidente y lo que iba a hacer, entonces lo que podía o no cambiar de la normatividad, etcétera. Y nosotros decíamos mucho a los clientes, no caigan en la trampa del cortoplacismo y del dejarse distraer por esas cosas que pueden llegar a pasar y lo que ven en redes sociales y lo que anuncia el señor y al día siguiente es una polémica en los medios, etcétera, etcétera. Intenten de alguna forma ignorar el ruido, enfóquense en el horizonte, hacia dónde van ustedes, y por supuesto toca mitigar esos riesgos, toca manejar las situaciones, pero no toca obsesionarse demasiado con este tema del día a día, con lo que te digo, las olas que pueda haber sobre el camino, porque al final la mirada tiene que ser ese objetivo al que uno quiere llegar. Y eso fue un mensaje en su momento bastante interesante, los clientes nos lo decían, porque efectivamente muchos estaban distraídos, muchos estaban obsesionados con lo que pasaba en el corto plazo, y creo que de hecho en Ecuador no es tan diferente el día de hoy. Yo hablo con muchos clientes que están muy preocupados por el tema de la situación de seguridad, pero en últimas lo que tienen que entender es que hay que pensar en el largo plazo, hay que mitigar el riesgo en el corto plazo, hay que ajustarse a la situación, por supuesto, pero uno puede dejar dejar pensar y plasmarse hacia el futuro y hacia lo que inevitablemente va a ser una mejoría de la situación. ¿Y cómo ha sido tu estadía en Bogotá? O sea, estabas en Washington, viniste a Sudamérica, ¿cómo te ha tratado la región? ¿Cómo te has sentido en la región con tu esposa y con tus dos hijos? No, yo llegué a América Latina por primera vez en los años 90. Estuvimos en Ecuador. Mi papá era gerente de una compañía aquí en Ecuador y ahí fue que conocí por primera vez el idioma, la cultura y me gustó mucho. Me regresé a Alemania y no volví a hablar una palabra de español en 15 años. Y hacia mediados de los 2000 fue que descubrí este deseo de regresar a la región, de estudiar español, retomar el tema y enfoqué mucho mi carrera justamente en la región. Trabajé en Estados Unidos, en la OEA un tiempo, hice temas de observación electoral, conocí muchos países de la región por temas de trabajo. Y Colombia siempre para mí como politólogo, como lo decía al principio, que estudia temas de seguridad internacional, es un microcosmo de mucho lo que hay por estudiar en ese campo. Entonces me encantó la idea de ir a Colombia. Yo en el 2008 llegué por primera vez, yo fui oficial verificador acompañando el proceso de paz de gobierno Uribe con los grupos paramilitares. Conocí ahí a mi hoy esposa y quedé en Colombia, dicen, enganchado con el país. Y en diferentes tiempos hemos salido de Colombia, regresado de una forma siempre por la familia de mi esposa. Es una plataforma, ¿no? Hay un ancla en Colombia y siempre volveremos. Y a mí me gusta, a mí me sigue fascinando. Qué maravilla. El país, me sigue fascinando la ciudad, pero también el resto de la región, el Ecuador y los demás países. Es una región muy interesante, muy vibrante, pero también con muchos riesgos, mucho trabajo para control risks. Bueno, sí, área de oportunidad para ustedes. También. Para el negocio de ustedes. ¿Y qué valoras en tu vida? ¿Cuáles son tus valores personales? Yo lo que más valoro es el tiempo con mis hijos. Yo fui papá pandemia, mi hija nació en el mayo del 2020, encerrados en la casa, no teníamos ayuda ni suegra ni nada. Yo
De hecho, yo dije ahorita que tenía 2 trabajos, realmente tenía como 5 trabajos, porque yo era cocinero, el empleado de servicio, el cuidador de mis hijos, de mi hija en su momento, mi esposa se enfermó por un tiempo, más mi trabajo diurno de gerente de una compañía y además gerente de un área funcional en Control Risks. Y aprecié mucho la cercanía que creamos con mi hija en su momento. Bueno, mi hijo nació después, a finales de 2021, pero todavía en plena pandemia. Entonces, me ha permitido pasar mucho tiempo con ellos, verlos crecer y la verdad no perdería por nada en el mundo ese tiempo de cercanía que tengo con mis hijos. Y bueno, hoy en día tienen 2 y 3 años, son ya sus personajes chiquitos con su forma de ser y sus propios, ¿no? sus mañas. Amo eso, amo el tiempo con mi familia, para mí es lo más importante que hay en el mundo. Qué maravilla. Y darles tiempo de calidad cuando estás con ellos, porque me imagino que debes viajar bastante por tus ocupaciones, ¿no? Por supuesto, pero hay que priorizar la familia, y no solo los hijos también, y los papás también, mis papás que ya son un poco mayores también priorizar el contacto con ellos, los llamo todos los días si puedo, también con mis hijos para hablar con ellos, buscar la cercanía con la familia. Creo que es fácil uno hoy en día distraerse y empezar a, yo qué sé, a meterse en redes y hacer cosas y ocuparse la mente de otras formas y perder un poco de vista la importancia de algo tan básico como la familia. Mientras te escuchaba hablando hace un momento sobre las dinámicas internacionales, recordaba a Henry Kissinger, que acaba de fallecer hace poquito, cuyo último libro, Estrategia, recuerda el término que él acuñó, que es orden internacional. Creo que hoy, más que orden, lo que tenemos es desorden internacional, ¿no, verdad? Habría que acuñar lo contrario. Incertidumbre internacional. ¿Qué piensas acerca de las dinámicas de hoy? Lo mencioné ya en algún momento, pero es bueno que profundicemos en esto porque creo que es el telón de fondo de alguna forma de muchas dinámicas que estamos viendo en este mundo. Y es que vivimos en un mundo de un cambio profundo, un cambio, diría, sísmico, pero también sistémico, que además de ser profundo es cada vez más acelerado. Y cuando te hablo de este cambio, te hablo en todos los niveles, te hablo a nivel societal, con la introducción de redes sociales y la forma que hoy en día tenemos de comunicarnos los unos con los otros, incluso dentro de la misma familia, hablando de todo un poco. Cambios políticos, si hablamos del mundo unipolar que vimos después del fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, a un mundo multipolar, y quizá ni siquiera multipolar, porque multipolar presume de alguna forma continuidad y la primacia de los estados como los actores principales en la escenografía internacional, pero creo que hoy en día es impensable no hablar de las grandes compañías, sobre todo las compañías tecnológicas, que hoy en día son compañías que tienen más ingresos que los PIB de muchos países, son compañías grandes, son compañías que son dueños de procesos fundamentales que van a dictar cómo funcionan las sociedades y la convivencia humana. La introducción de la inteligencia artificial, para nombrar sobre un tema que está muy de moda, pero también la automatización y el impacto que tendrá en la economía. Estamos hablando de cambios. Recién los antropólogos nos decían, ¿no?, que estamos entrando a una época diferente en la historia del mundo, del Holoceno al Antropoceno, o sea, la idea de que el ser humano es el que en últimas decide sobre la viabilidad del planeta como casa para la raza humana. Es el ser humano con su accionar que define si esto va a ser o no un planeta habitable o no. Cambios entonces socioeconómicos, económicos, políticos, y todo esto acelerado. Si uno ve una curva de crecimiento, de cómo de manera exponencial se juntan los cambios, ¿no?, entre la introducción del motor a la introducción del Internet pasaron 100 años, entre la introducción del Internet y hoy en día el posible reemplazo del 40%, dicen ahora los expertos en el Foro Mundial de Davos, de los trabajos en este mundo, van a ser 40 años. Entonces, la velocidad del cambio es cada vez más. Y lo que creo que eso genera, por un lado, es en sí el cambio, es en sí las transformaciones que acabo de mencionar, pero también la resistencia al cambio. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo hoy en el mundo entre el populismo político, el nacionalismo, xenofobia, etcétera, incluso temas como las guerras que estamos viendo en Rusia y Ucrania, la guerra en Gaza, están directamente vinculados con este tema del cambio acelerado, sistémico, profundo que estamos viendo, y lo que genera es incertidumbre, exactamente. Y frente a ese cambio, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu consejo para los empresarios?
En primer lugar, y esa es de alguna forma la misión de Control Risks, hay que tomarse el tiempo para intentar entender lo que está sucediendo. Hay que mapearlo, hay que tener, digamos, la conversación y también a los niveles adecuados de la compañía sobre lo que está sucediendo y no simplemente, digamos, asumir que ahí están las cosas y de alguna forma intentar convivir con ellos, sino hacer un esfuerzo consciente de entender lo que está sucediendo, pero crucialmente lo que hablaba al principio es no dejarlo en el plano de lo que yo llamo la amenaza, el contexto general, sino aterrizarlo realmente en lo que está impactando en la compañía y tomar conciencia de que si bien yo no puedo cambiar el telón de fondo, yo puedo cambiar lo que pasa delante de él, yo puedo cambiar mi accionar, puedo cambiar mi exposición a los riesgos, yo tengo agencia en esto, yo tengo algo que puedo hacer para mitigar los riesgos que se desprenden de lo que está sucediendo a nivel internacional y ese creo que es el mensaje clave que tiene Control Risks para nuestros clientes. Tú nos dirías entonces que tu mensaje sería positivo, que a pesar de que luce abrumador todo lo que vemos, siempre tenemos una capacidad de maniobra, digámoslo así. De acuerdo, y de hecho bueno que lo mencionas porque eso es otro punto clave, de alguna forma en el marco de este proceso de intentar mapear justamente los riesgos y cómo nos afectan, es también tener la posibilidad de bloquear un poco el ruido, de no caer en este tema del ruido del día a día, sino también de alguna forma tener la capacidad de pensamiento crítico suficiente para ignorar el ruido que hay alrededor de y ver que efectivamente lo que tú dices, dentro del contexto, y lo hablaremos en el marco de la reunión que vamos a tener aquí con The Council, también las oportunidades que salen de este momento turbio, de este momento turbulento, de este momento agitado en el que está el mundo, porque hay muchas oportunidades que también salen de ahí. El problema es que si la gente no hace el trabajo consciente de mapear riesgos y oportunidades, pues se los van a perder. Y eso creo que es el gran reto para las compañías. Te agradezco muchísimo, un privilegio haberte tenido acá en CEO Talks, Guayaquil, nuestro espacio de The Council, la UES, acá donde hemos grabado, son tu casa, así que esperamos pronto que regreses y retornes por acá. Alberto, muchas gracias. A ti, gracias. Amigos televidentes, aunque el futuro y aunque el entorno parezca en el corto plazo abrumador, lo que nos dice Oliver, siempre tenemos ese espacio de maniobra y tenemos la decisión para poder trabajar y para poder gestionarlo. Y justamente esa es la razón por la cual hemos traído este programa, para generar esa conciencia de que es posible y de que está en nuestras manos tomar las decisiones adecuadas. Los invitamos a los próximos programas de CEO Talks. No se pierdan conversaciones tan relevantes como la que hemos tenido el día de hoy con Oliver. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Zen Group, las mejores instalaciones para tus reuniones de negocios, conferencias y coworking, ubicados en el corazón de Urdesa. Zen Group.